Les invito por favor a acompañarme en la lectura en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es la carta que hemos iniciado. Después de un breve receso volvemos a retomarla y la expondremos consecutivamente. Vamos a ir versículo por versículo como debe ser la predicación bíblica. Vamos a leer los versos del 4 al 10. Versos del 4 al 10. Voy a leer el verso 4 y la iglesia toda a una voz. El verso 5 y así llegaremos todos al verso 10. Toda la iglesia debe leer la palabra de Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Todos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Por favor, inclinen su rostro un breve momento. Espíritu Santo, presencia y autoridad del Dios Trino con la iglesia, inspirador de las Sagradas Escrituras, que a bien tuviste dirigir el corazón, la mente y la pluma, la mano del apóstol Pablo para escribir esta carta en respuesta a esas excelentes noticias que recibió de esta muy reciente iglesia. Hoy, Espíritu Santo, nosotros necesitamos de ti, así como la iglesia de Tesalónica necesitó de ti al recibir esta carta para comprender lo que Pablo decía. Ellos con mucho gozo estaban viendo cómo Pablo, inspirado por ti, Espíritu Santo, se gozaba al ver en la iglesia de Tesalónica esas marcas visibles de una verdadera iglesia elegida de Dios, que alcanzó la dimensión de ser puesta como ejemplo, como luminaria para todos los demás creyentes. Hoy somos nosotros los que necesitamos convertirnos en esa iglesia ejemplo, Espíritu Santo. Hoy somos nosotros, Espíritu Santo, los que necesitamos imitar estas virtudes de esta iglesia. Por eso, Espíritu Santo, suplicamos un obrar poderoso en nuestros corazones, un obrar poderoso en nuestras vidas, mostrándonos que hoy somos nosotros esa iglesia de Dios a la que tú le hablas. Ayuda al pobre y débil predicador, ayúdalo, Señor, porque es un hombre completamente insuficiente, no es más que una pobre y vacía vasija de barro, que si tú no la llenas, Señor, así se quedará vacía. Pero mira la congregación que has traído hoy, Señor. Mira cuántos hijos tuyos has traído. Mira cuántos redimidos por ti, Espíritu Santo, han acudido a tu llamado. Sé con ellos y ayúdalos, Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Pueden tomar asiento en silencio, por favor, mis hermanos. A manera de introducción, recordamos brevemente lo que hemos visto en los dos sermones anteriores, en los versos del 1 al 5. En los versos del 1 al 3 vimos la presentación de la iglesia ejemplar. Pablo se presenta junto con Silas y Timoteo en el verso 1 como los remitentes de la carta, para luego presentar en la parte B del versículo a los destinatarios de la misma. Y Pablo presenta a la iglesia de los tesalonicenses que están en Tesalónica. No. Deja el verso 1, por favor.
Pablo hace una excepción. Lo normal de todas sus cartas es que él diga a la iglesia de los corintios que están en Corinto. Pero acá aprendimos en la introducción que hay algo más acá. Y Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses no que están en Tesalónica, sino que están en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Termina dando gracias por la iglesia en el verso 2. Acción de gracias por la iglesia ejemplar. En el verso 3 vimos las obras, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que la salvación es solamente por gracia, pero que la salvación se demuestra por medio de obras externas, que se demuestra por obras de fe, de amor y de esa esperanza sublime en que Cristo vendrá por segunda vez. En el segundo sermón, que lo hemos visto bajo el mismo título, la iglesia de Dios, una iglesia ejemplar, nosotros vimos los versos 4 y 5. En estos versos vimos la base para la elección, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El apóstol Pablo le explica a la iglesia que ellos son elegidos porque primero fueron amados por Dios. Y aprendíamos o recordábamos que Dios nos amó porque nos amó, y porque nos amó nos eligió. Que no nos eligió porque hubiese absolutamente nada bueno en nosotros, o porque en su sabiduría Él hubiera descubierto, no, es que este va a creer, entonces a este lo voy a amar y lo voy a elegir. No, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos amó no porque existiera algo bueno, sino a pesar de que no existía nada bueno en nosotros. En el verso 5 vimos las evidencias de la elección en la iglesia ejemplar. Una iglesia que está formada, que su membresía está realmente formada por salvos genuinamente convertidos. Es una iglesia que tendrá marcas, que mostrará marcas de esa salvación, marcas que pueden ser visibles y que podemos descubrirlas a través de lo que la palabra nos enseña. Y Pablo está seguro de que son elegidos por la forma en que el evangelio llegó a ellos. Pablo les dice que el evangelio no llegó solamente en palabras, como llega a los que no son elegidos, sino también en el poder y certidumbre del Espíritu Santo. Ahora llegamos a los versos 6 al 10 que hemos leído en esta mañana. ¿Qué hace Pablo en estos versos? Pablo nos describe 4 distintivos más, o 4 características más de esa iglesia elegida que se ha convertido en una iglesia ejemplar. Pablo en estos versículos que hemos leído nos da 4 características de una iglesia ejemplar. Y esas características, esas marcas o distintivos son las que han llevado al apóstol Pablo a declarar con toda seguridad en el verso 7 que esa iglesia tan recién establecida era una iglesia modelo para las demás iglesias. Coloquen el verso 7 por favor, proyéctenlo de nuevo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, para todas las demás iglesias y creyentes. De tal manera, mis hermanos, que este es un pasaje bastante interesante. ¿Por qué? Hermano, porque el apóstol Pablo nos está presentando por medio de 4 características el estándar al que toda iglesia local debe aspirar a llegar. Este es un estándar que toda iglesia debe anhelar. Nosotros, como la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, debemos anhelar y trabajar para alcanzar esas características que hagan de esta iglesia local una iglesia digna de ser imitada por los creyentes de otras iglesias. Quiere decir que si tú estás viniendo a una iglesia centrada en la Biblia, una iglesia que, como ha mandado Dios, debe temer en primer lugar a las Sagradas Escrituras, una iglesia cuya máxima autoridad de conducta y fe es la palabra inerrante de Dios en primer lugar,
Una iglesia que ha entendido que si no está sujeta a la Biblia, que si no se somete a la Biblia, no tiene ningún derecho a decir Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, porque ya Él habló. Si tú estás asistiendo a esta iglesia, tú debes estar impactando a todos los hermanos de otras iglesias con tu conducta. Tú debes estar impactando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Tú debes estar viendo el poder del obrar de la palabra de Dios en tu vida. Solo trabajando en esto entonces lograremos ser una iglesia ejemplar. Cabe resaltar, hermanos, que en ninguna otra carta, ni del apóstol Pablo, ni de los autores del Nuevo Testamento, se dice de una iglesia lo que se dice de la iglesia de Tesalónica, que sea una iglesia ejemplar para las demás iglesias. No que las otras iglesias no fueran fieles o santas, no, sino que quienes estuvieron en la introducción cuando vimos el contexto remoto, no de la carta sino de la iglesia, pudieron darse cuenta del obrar soberano de Dios para establecer esta primera iglesia en el continente europeo. Cómo Dios usa incluso a una visión de un varón macedonio para decirle a Pablo, pasa y ayúdanos. Y allí veíamos el misterio de la elección bendita. Cómo esos hermanos eran elegidos para salvación, pero para ser salvos necesitaban que otro fuera y les predicara el evangelio de Jesucristo. Pero aparte de eso vimos el alto precio que pagó el apóstol Pablo y su comitiva misionera para poder llegar hasta Tesalónica a predicarles el evangelio, cárcel, azotes y demás. Pero aparte de eso vimos que el tiempo fue demasiado limitado porque se levantó una gran persecución contra ellos y tuvieron que huir. Pero aparte de eso hemos visto la reacción en responsabilidad de ellos como creyentes. Estos hermanos reaccionaron al evangelio. Estos hermanos demostraron coraje, arrojo, valentía. Ellos se convirtieron en imitadores del apóstol Pablo y su comitiva, nuevecitos, y de inmediato los llevaron a la cárcel, tuvieron que pagar fianza, pero nada podía hacer que ellos dejaran de predicar el evangelio. Es una iglesia maravillosa. Y eso es lo que lleva al apóstol Pablo a decir, ustedes son un ejemplo para las demás iglesias. Y de ahí nos pone un estándar a nosotros para que nosotros miremos esta iglesia y miremos cuál es nuestra verdadera conducta cristiana. El tema del pasaje son las características de la recién establecida iglesia de los tesalonicenses, por las cuales el apóstol Pablo la identifica. Recuerden que el reporte se lo da a Timoteo. Timoteo le da un reporte tan maravilloso como lo veremos a partir del capítulo 3. Que Pablo está completamente convencido de que esta iglesia es una iglesia ejemplar. Entonces el apóstol Pablo la identifica y luego la declara por encima de las demás iglesias como la iglesia ejemplar del Nuevo Testamento. Hoy estaremos viendo con el mismo título porque es el mismo tema: la iglesia de Dios, una iglesia ejemplar, tercera parte, porque nos quedará faltando una parte más. Y como dije, este pasaje nos da 4 características que hacen que una iglesia llegue a ser una iglesia ejemplar. Vamos a ver la primera característica, es la imitación. La imitación. Una iglesia bíblica es una iglesia que imita a los santos del Señor, que imita a aquellos que imitan a Jesús. Ellos tienen a Jesús y tienen a aquellos hombres que imitan a Jesús como su ejemplo máximo. La segunda característica de una iglesia ejemplar es que son evangelizadores. Ellos son propagadores del evangelio, como hemos cantado en la carta. Son propagadores del evangelio. Pero aunque no veremos los otros 2, vamos a mencionarlas. La tercera característica que nos da Pablo aquí es que una verdadera iglesia ejemplar de Dios es una iglesia que sirve a Dios y no a sus ídolos. Es una iglesia mata ídolos. Cada día está matando los ídolos de su corazón. Y la cuarta y última característica que veremos en el verso 10 es que una iglesia ejemplar, una iglesia del Señor, es una iglesia cuya esperanza, cuyo gozo y cuya dicha la tiene toda centrada en la escatología.
todo está centrado en la segunda venida de Cristo. Una iglesia ejemplar sabe que primariamente Dios no envió a Cristo a morir en una cruz para que fuera feliz en este mundo, sino para librarlo de la ira venidera. Pensé que iban a decir amén, hermanos. Pensé que iban a decir amén. Hoy veremos solamente dos de estas características. Vamos a ver primeramente en el verso 6 que sus miembros son imitadores. Y en el verso 7 y 8 que sus miembros son propagadores del evangelio. Vamos pues entonces a dar inicio al desarrollo del tema. Vamos a leer desde el verso 5, por favor, porque no está bien comenzar una lectura con la letra I. No debemos de saber que Pablo está desconectando algo, es un puente, un conector. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la palabra estos hermanos? Es el punto clave acá de lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué llegaron a ser imitadores ellos de Pablo y del Señor Jesucristo? Porque ellos recibieron la palabra al igual que Pablo la transmitía. De la misma forma, Pablo la transmitía acabado de azotar, acabado de ser liberado de la prisión. Y ellos, al creer lo que Pablo decía, reciben la palabra en las mismas condiciones. Vayan por favor a Hechos 17, 5 al 9, para que vean cómo el autor Lucas, que aunque no es mencionado, estaba allí con ellos, se considera que estaba allí con ellos, Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Miren lo que le pasa a la iglesia acabada de convertir, amados hermanos. Hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Pero no hallando a la comitiva misionera, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos acabados de convertir. Tengan esto presente, acabados de convertir, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos esos hermanos que fueron llevados presos, contravierten los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Uno más. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Se dan cuenta ustedes de la primera bendición que recibieron los acabados de convertir? Cree en Cristo y deja de sufrir. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Miren el plan para estos hermanos acabados de convertir. ¿Cuál fue la primera bendición que recibieron ellos? Ser hechos presos, llevados ante las autoridades, y para soltarlos, pagar una fianza económica. Con razón Pablo sentía tanto temor de que esos hermanos iban a retroceder en la fe, que podían retroceder en la fe. Capítulo 3, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Verso 5, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Es que no fue fácil, mis hermanos. Hay que leer y orar para poder dimensionar, porque leer simplemente eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero piense en el contexto real, póngase en los zapaticos, en las sandalias de aquellos hermanos para ver lo que realmente estaban viviendo. Eso fue lo que pasó con ellos. Es interesante, y es muy interesante el orden dado por Pablo. Vuelve por favor al verso 6. Porque es a Jesús a quien al final de cuentas debemos imitar. Él es el modelo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Sin embargo, Pablo menciona que los tesalonicenses los imitaron primero a ellos que al Señor. Que los imitaron primero a ellos que al Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque la primera imagen que reciben de Cristo, los nuevos creyentes la ven a través de quienes presentan el Evangelio de Cristo.
capítulo 2, verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amado hermano, ¿puede alguien decir que es cristiano? Muchos lo dicen. Y con sus amigos todos los fines de semana en la tiendecita del barrio se emborracha. Su vocabulario, su conducta en la casa con sus hijos, su esposa, su agresión, todo lo demás. Y esa persona en ese estado un día le da por hablarle a esos compañeros de farra de Cristo. ¿Qué efecto puede tener? Lo mínimo es que le digan: hey, deje de ser hipócrita, fulano de tal, deje de ser hipócrita, mijo. ¿A quién representa ese hombre en ese estado? ¿A Cristo o al demonio? Al demonio, hermanos. Pero si ese mismo hombre con todos esos vicios y todo eso es impactado como estos hermanos o como tú, por Cristo, y habiendo sido todo eso, se pierde 2 o 3 meses. Él se está preparando y de momento pasa por la tiendecita: hey, Ernesto, mediecita. Ernesto va y le dice: amigos queridos, yo ya no bebo, yo ya no me emborracho. ¿Qué pasó? Conocí a Cristo, Cristo me perdonó y me salvó. Ya no bebo, mis hermanos. Y ustedes, amigos queridos, por favor, la Biblia dice que los borrachos irán al infierno. Amigos queridos, yo ya lo entendí, me arrepentí, me aparté del pecado. Amigos queridos, ustedes necesitan también hacer lo mismo que yo. Por favor, amigos, dejen de beber, crean en Cristo, arrepiéndanse para que sean salvos. ¿A quién está representando ese hombre? Y eso queda en la mente y el corazón de Jesús. Es lo primero que ven los nuevos creyentes, lo que ven aquellas personas. Ellos luego, los nuevos creyentes comienzan a creer y a imitar a Jesús. Es en la medida en que ellos perciben las virtudes de Jesús en aquel que les está anunciando a Jesús. No solo en lo que se predica, sino también en la conducta de aquellos que les comparten el evangelio. Como dijo un comentarista, nuestro ejemplo es el primer libro sobre Jesús que leen los nuevos creyentes. A ti te están leyendo en tu casa los que no son creyentes. Y están esperando ver a Cristo en ti. Están esperando ver cuál es el impacto que ha hecho Cristo en tu vida. Una vez me tocó en la ciudad de Medellín, yo allá llamaba a los nuevos. En la semana llamé para saludar a una persona que había llegado por primera vez a la iglesia. Me contesta una hermana de él y me va diciendo: ¿cómo así que él va a la iglesia? Valiente cristiano. ¿Saben una cosa? Yo lo he dicho y lo he dicho en un ambiente jocoso. Es que hay cristianos que parecen agentes secretos. O sea, nadie sabe que son cristianos, hermano. En el trabajo, en la casa son más soberbios, altaneros, vulgares que cualquier otro. Y aquí a la iglesia llegan pues que no le falta y no la aureola. Pero nadie sabe, los vecinos: mijo, ¿para dónde va a dar una caminadita? No sacan una Biblia, no se ven para nada, no dan testimonio en el trabajo, en la universidad, en ninguna parte, hermanos. No, lo que ven, deben ver. Este comentarista dice que el primer libro sobre Jesús somos nosotros mismos para ellos. Somos nosotros mismos para ellos, que aún sin hablarles de Jesús, esa persona con que compartimos, aunque no lo merecemos, pero luchen todos los que no lo han escuchado para que esas personas que no conocen a Jesús le digan: usted es cristiano. Si no lo han dicho de ti, algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo. Ellos irán descubriendo, iluminados por el Espíritu Santo, irán descubriendo luego a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Ella les irá iluminando y les irá cambiando el corazón hasta cambiar su vida. Pero al principio lo hacen por medio del ejemplo que le estás dando. Estos hermanos imitaron de tal forma a Pablo y compañía que adaptaron su vida al estilo de vida de los misioneros. Imitaron a Pablo y al Señor, sufriendo con gozo
por tomar la palabra de Dios en serio. Por tomar la palabra de Dios en serio. Vean capítulo 2, verso 13. Cuando Pablo y Silas y Timoteo predicaron el evangelio, estos hermanos creyeron firmemente, amados, que era Dios mismo quien les estaba hablando por medio de los misioneros. Miren, no tomaron la palabra como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. A uno le da tristeza como pastor y predicador, y sé que los demás predicadores lo han vivido, cuando alguien acá se incomoda con la predicación, con el pobre e insuficiente predicador. No, mi hermano o hermana, incomódese con Dios, reclámele a Dios, hermano. Porque es que cuando se predica acá este libro, este santo libro, la palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Es Dios quien habla, mis hermanos. Y estos hermanos fueron impactados de esa manera. Ya vimos que eran una iglesia elegida, amén. Que el Espíritu Santo había obrado de una manera sobrenatural en ellos, amén. Pero también hubo responsabilidad humana en ellos, hermanos. Ellos respondieron, porque nosotros tenemos que responder al evangelio, responder asertivamente a lo que Dios me está hablando, mis hermanos. Esa fe en la palabra de Dios fue la que les llevó ¿a qué? A padecer persecución. ¿De quiénes? Amigos, familiares y coterráneos. Vean el capítulo 2, verso 14, por favor. Porque vosotros, hermanos, mire Pablo lo que les dice: vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya sabemos la persecución que sufrieron, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Padecieron la opresión. Sus amigos, su familia, las autoridades y todo el pueblo se levantó contra ellos. Todo el pueblo se levantó contra ellos, hermanos. Por eso es que, aunque suene muy simple, hermano, tú debes meditar en esto. ¿Qué has padecido tú por tomar la palabra de Dios en serio? O sea, ¿cuál es el precio que has pagado tú por ser cristiano? ¿Se han burlado de ti? ¿Realmente hay familiares que te han dado literalmente la espalda? ¿Te han dicho para seguir con nosotros no vuelvas a tocar ese tema? ¿Te han incluso echado de tu trabajo o has renunciado por amor a la verdad a esas empresas tramposas donde sabes que se lleva una doble contabilidad, donde sabes que tú mismo estás participando cuando te toca participar a ti de estas cosas? ¿Realmente has pagado ya un precio por tomar la palabra de Dios en serio? ¿O eres tú el que la amoldas conforme a tus propias conveniencias? Porque si has tomado la palabra de Dios en serio, alguna aflicción fuerte has tenido que haber tenido en tu vida. Si has tomado la palabra de Dios en serio. Padres cristianos con sus hijos o sus hijas en prostitución en su propia casa, su casa convertida en un motel, y ellos como si nada. ¿Qué van a sufrir? ¿Qué van a padecer por Cristo? Pelaos pequeños, todavía menores de edad. Papá, ya te dije que no me hables más de eso que no me gusta, no me hables más de Cristo. Ah, hijo del demonio, si odias a Cristo, me odias a mí y te largas. ¿Qué has padecido por amor a Cristo? ¿Qué es lo que has padecido tú? Hemos caído, mis hermanos, en una manipulación de la palabra de Dios. La manipulamos. Pensamos que Dios no nos está viendo. El día del Señor lo cambiamos por cualquier cosa, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque caerán en lazo y condenación del demonio. Mi amor, es que me desocuparon el apartamento y mañana me voy a ir a pintarlo porque es que tengo que recibir la platica ligero. Codicia del corazón. Y cambian el día del Señor por cualquier cosa. No saben que el día del Señor son las primicias de la eternidad. Y que somos convocados es para prepararnos para lo que viviremos por toda la eternidad. Que este es el pedacito de cielo descendido a la tierra. No lo entienden.
O tomar la palabra de Dios en serio traerá consecuencias, pero ¿cómo las vamos a recibir? Con gozo, mis hermanos, con gozo. Ellos padecieron la opresión por tomar la palabra de Dios en serio, mis hermanos, por ser imitadores. El Nuevo Testamento exhorta una y otra vez a ser imitadores. 1 Corintios 4:16. Os ruego que me imitéis. Qué autoridad la de Pablo. Pero solo sobra leer lo de Pablo, Hechos, para uno ver que Pablo realmente imitaba ¿a quién? A Cristo, mis hermanos. Por eso en Corintios 11:1 él tiene la seguridad para volverles a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. También os ordena imitar el bien la palabra, que es lo mismo. Tercera de Juan versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y a todos los creyentes nos ordena imitar a Dios. Efesios 5:1: como hijos amados, sed imitadores de Dios. Hebreos 12:2 nos dice, nos llama a poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, o sea, téngalo como ejemplo, téngalo como modelo, solo imítelo a él, que Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, mis hermanos. Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este llamado a imitar el buen ejemplo es para toda la iglesia, mis hermanos. Podemos decir que la imitación es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico. También dijo un comentarista: la imitación debe ser una cadena para la iglesia de Cristo. Unos imitan a Jesús, los más maduros. Otros imitan a quienes imitan a Jesús, los más niños. Pero esos niños deben convertirse a su vez en ser dignos de ser imitados por otros, y subraya, como los tesalonicenses. ¿Quiénes más niños que ellos? Pero alcanzaron con su entrega, con su consagración, a ser ejemplo para que otros lo imitaran. No eran supercristianos, solo tomaron la palabra de Dios en serio, mis hermanos. Solo temieron a la palabra de Dios y comprendieron el evangelio. ¿Sufrieron por todo esto? Sí. El Señor Jesucristo sufrió, el mayor ejemplo. Sufrió persecución, tribulación. ¿Por qué? Porque para Él era imposible cambiar su propia palabra, lo que ya había escrito. Era imposible para Él. Cuando fue tentado en Lucas 4, allí se nos narra la tentación. En los versos 4, 7 y 10, que es donde Él da las tres respuestas, no añadió ni una palabra nueva a su palabra ya dicha. Y no sé si ustedes han notado que las tres respuestas las tomó del libro de Deuteronomio. Las tres las tomó del mismo libro de Deuteronomio. ¿Qué hizo? Citar lo que él ya había dicho. Escrito está. Escrito está, o sea, no es imposible cambiarlo, es imposible modificarlo. Él citó su propia palabra, Él es Dios, Él pudo haber dicho algo distinto al demonio, pero es que Él ya había hablado. No es posible cambiar la palabra, es inerrante. De ahí lo que termina por allá diciendo Apocalipsis: quien le quite a esta sagrada profecía se le quitarán las bendiciones, y quien le añada a esta profecía se le añadirán las maldiciones de este libro. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La palabra escrita, mis hermanos. El Señor Jesucristo. ¿Qué libro mencionaba? El mismo que mencionó Pablo, el mismo que mencionaron los tesalonicenses y este que tenemos nosotros. Es el mismo libro, mis hermanos. Pero luego estaba Pablo, después de Cristo, quien imitaba realmente al Señor. Primero a los Corintios 11:1 de nuevo: sed imitadores como yo de Cristo. Pablo azotado, encarcelado, y cuando le dejaban libre, ¿cómo salía? ¿Cómo salía? Hechos 5:40 y 41 dice que gozoso. Dice que gozoso. No por la libertad que acababa de tener, no, sino por haber sido tenidos por digno de sufrir por el nombre de Jesucristo. Estos hermanos aprendieron de Pablo y su equipo y de Jesús a gozarse en el sufrimiento a causa
de la seriedad con que tomaron el evangelio. ¿Eran masoquistas? Podríamos preguntarnos. ¿Eran masoquistas? ¿Les gustaba sentir el látigo lavar en sus espaldas para poder tener gozo? ¿Les gustaba sufrir? No, claro que no, mis hermanos, no. A ellos les dolían los golpes como a nosotros. Ellos se gozaban porque con el sufrimiento podían mostrar a los demás que Cristo era precioso, excelso y sublime para ellos, mis hermanos. Eso era lo que mostraban. Ellos sentían gozo en el sufrimiento porque con ese sufrimiento podían mostrar a otros que Jesús era el único y verdadero Señor y Rey, y no el César. Y por tanto bien valía la pena sufrir con gozo por obedecer su palabra. ¿Por qué tomaron presos? Los metieron acabados de convertir a los hermanos de Tesalónica y les hicieron pagar la fianza. En Hechos 17:7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, los nuevos creyentes, controvierten los decretos de César. ¿Se dan cuenta del punto? Controvierten los decretos de César. Miren el punto clave para acusarlos ante las autoridades. Para ellos César era el todo, era el rey, era el Dios de ellos. Y fueron convertidos y de inmediato ellos comprendieron: no, hay un solo rey y único rey verdadero, y se llama Jesús. Él es el rey, hermanos, Él es el rey de la gloria, el más precioso, el más amoroso, el más sublime, el más tierno, el más comprensivo, el todopoderoso, que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Entonces bien vale la pena sufrir por Él. Bien vale la pena sufrir por Cristo. En un mundo que aborrece y aborrecerá a Dios hasta que Cristo venga, mis hermanos, es imposible no sufrir alguna clase de tribulación cuando se toma su palabra en serio. Vuelvo a repetir esto, mis hermanos. En un mundo que odiaba a Dios allá en el siglo I, lo odia en el presente siglo XXI y lo odiará hasta que Cristo venga por segunda vez, es imposible no sufrir tribulación, burla, desprecio, abandono cuando se toma la palabra de Dios en serio. Es imposible, hermano, que usted no sufra cuando usted quiere vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Es imposible. Si a usted nadie le dice nada ni nadie se mete con usted, hermano, revise su fe, revise su conducta, su carácter cristiano delante de las personas, revíselo. Dios es tan bueno que a veces no necesitamos ni hablar con la boca. Dios se va llevando esos amigotes del pasado, los va quitando, Él mismo los va quitando, por ver nuestra conducta. Ellos, no tengo ni qué decirles: no, es que yo ya no salgo contigo a eso, no me vuelvas a proponer eso porque es que soy cristiano o cristiana. Dios lo va haciendo porque Él conoce el corazón, mis hermanos. Es vergonzoso, por no usar otra palabra más fuerte, que existan esos cristianos camuflados en pleno siglo XXI cuando conocen las doctrinas de la gracia. Es vergonzoso. Vergonzoso. Ellos no han tomado la palabra de Dios en serio, porque el que se avergüence de mí, de dar testimonio de mí en medio de este mundo pecador, esta sociedad adúltera, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre y de sus ángeles que están en el cielo. Por eso es que tantos cristianos se van a llevar una terrible sorpresa, porque el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra: el día del juicio final, cuando Él venga, muchos le dirán: Señor, Señor, ¿por qué me estás lanzando a la izquierda? Si yo en tu nombre hice esto y esto. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. ¿Por qué, Señor? Porque no hicieron lo que yo les dije que hicieran. Y es dar testimonio y sufrir por su nombre. Es dar testimonio donde quiera que estemos. Mi Dios proveerá. Si se van los amigos, si me deja el esposo, si me deja la esposa, si tengo que echar los hijos a la calle, si me quedo sin trabajo, Dios proveerá.
Porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo consciente de que ya Él me dijo que lo hiciera. Y Él no me va a desamparar, porque Él es justo. No suframos burla porque nos traten de mentirosos, chismosos, borrachos, inmorales, violadores, secuestradores. No. Suframos oprobio por la gloria de Cristo, mis hermanos. Una aplicación acá para que medites en ella. ¿Has llegado a pensar que tu sufrimiento cristiano es una oportunidad que Dios te está dando para mostrar a quienes te rodean que Cristo realmente es precioso para ti? ¿Te sostienes en tu fe? Cáigase lo que se caiga. ¿Has entendido que es una oportunidad bendita que Dios te está dando para glorificar a Cristo en tu vida? ¿Has pensado que tu aflicción es una oportunidad que Dios te da para mostrar a otro cuánto amas a Cristo, cuánto confías en las promesas escriturales de Cristo y cuán importante es Cristo para ti, que no te importa sufrir por Él? ¿Lo has llegado a pensar que todo lo que te pasa en esta vida, cuando quieres sujetarte a la palabra, está dentro de la voluntad de Dios y del amor de Dios para tu vida? Estos hermanos recién convertidos habían imitado fielmente a Cristo y a sus maestros misioneros. El discipulado había hecho su efecto en ellos, mis hermanos. El proceso de discipulado no consiste solo en traspasar una información teológica a otros, no, mis maestros y predicadores, sino cuando el ejemplo del maestro está afectando la vida del alumno. Dijo un comentarista: la esencia del discipulado cristiano es la imitación del carácter de su maestro por parte del alumno. Y eso fue lo que pasó en Tesalónica. Pablo les dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, hasta convertirse ustedes mismos en modelos para otras iglesias. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque esos no eran superhombres ni supercristianos. Solamente tomaron la palabra de Dios en serio. Tomaron el evangelio como lo deberíamos tomar todos. Y esto nos conecta con la segunda característica de una iglesia ejemplar. Versos 7 y 8, por favor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos hermanos se convirtieron en propagadores del evangelio. Ellos pasaron de evangelizados a evangelizadores, mis hermanos. Dice un comentarista también: cual caja de resonancia, la cual produce el sonido como un eco que se multiplica y escucha a grandes distancias, así estos hermanos hacían resonar el evangelio por toda Grecia y sus alrededores. A tal punto que Pablo dice: por todas partes. Pablo se encontraba en Corinto, ya había salido de Tesalónica, Filipo, todo esto había regresado. Y por donde Pablo se movía, o los que visitaban a Pablo, y Pablo inmediatamente, impactado por esta iglesia, primero quería predicarles el evangelio, pero luego confirmar ese evangelio por el testimonio del obrar soberano de Dios en Tesalónica. Le decían: epa Pablo, hablemos de otra cosa o enséñanos otra doctrina, porque ya fuimos evangelizados. ¿Por quiénes? Por unos hermanos que hay en Tesalónica. Un comentarista dice: porque ¿cómo lo hicieron? Es la pregunta, en tan poco tiempo. O sea, ¿cómo hicieron ellos para que el evangelio se expandiera, para que resonara por toda parte su fe en Dios y su amor en Cristo? ¿Cómo hicieron? Bueno, un comentarista dice: no es que ellos hayan viajado por toda Grecia, esto debe entenderse, y menos que hayan salido de Grecia hacia donde estaba Pablo y las otras iglesias, incluso de Asia Menor.
Tesalónica era una gran ciudad comercial, estaba a orillas del puerto más importante de toda Grecia y la Gran Vía Ignacio, la carretera más importante construida por Roma para movilizar sus tropas y sus provisiones, cruzaba por el centro de la ciudad. Y esto fue aprovechado por los nuevos evangelizadores para evangelizar a todos los comerciantes, vendedores y compradores que visitaban esta ciudad, y así todos, al volver a sus ciudades, pueblos y aldeas, contaban todo lo que estaba pasando con unos cristianos en Tesalónica. Contaban cómo Cristo era el Rey, cómo Cristo había muerto y cómo Cristo había resucitado para salvación a todo aquel creyera. La fe en Dios se divulgó de esta manera por todos los contornos. No era ellos, es que aprovechaban toda oportunidad allí en la ciudad para predicarle a todo el que llegara, y muchos de ellos fueron convertidos y eran impresionados esos nuevos creyentes, termina diciendo la nota del comentarista, por la valentía y pasión con que predicaban el evangelio en medio de la oposición. Así se dieron a conocer, así se hicieron famosos estos novatos en el evangelio, para ser ejemplo y vergüenza para muchos. ¿O no sienten vergüenza? Yo sí sentí vergüenza estudiando esta carta. Yo voy a cumplir 15 años de vida cristiana. Y no hemos hecho todo lo que podemos hacer. No lo hemos hecho. O sea que no tenemos siquiera el derecho a llamarnos siervos. No tenemos siquiera el derecho a llamarnos siervos inútiles, porque siervo inútil es el título que le da la Biblia a aquel que dice: Señor, lo que mandaste que hiciera, eso ya lo hice. Estos hermanos habían llegado todo del evangelio, a tal punto que el gran apóstol Pablo dice: yo no tengo que añadir nada. No tengo que añadir nada. No tengo que añadir nada sobre el mensaje exclusivo del evangelio. Hay padres que ni siquiera le han predicado a sus hijos. Ni siquiera le han predicado: venga papito, se sienta acá. Es que la película, es que el partido, se sienta acá. Usted está bajo mi techo, le doy la comida, la dormida, la salud, el estudio, siéntese acá. No quiero escuchar eso. Pues lo escucharás una sola vez. Si no lo quieres escuchar, ahí está la puerta. Llenar todo del evangelio, pero principalmente nuestra casa. Principalmente nuestra casa. Nosotros no somos, hermanos, portadores de un mensaje de papel. No, un mensaje que se diluye. No. Es el mensaje antiguo. ¿Saben dónde fue diseñado ese mensaje? En la eternidad. El evangelio no estaba en la tierra, el evangelio descendió del cielo a la tierra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estos hermanos copiaron la pasión de Pablo por el evangelio. Perdieron la vergüenza, el temor y el miedo. Pablo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dinamita dentro del corazón y la mente del hombre. Porque es poder de Dios para ver si de pronto la persona quiere. No, poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, no importa la nacionalidad. ¿Por qué? Dame el 17, por favor. ¿Por qué, hermano? Esto lo habían copiado ellos. Porque en el evangelio, miren, no hay otro mensaje, no lo hay, no existe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se ofrece, se brinda gratuitamente, solo por fe y para fe, como está escrito: el que la reciba por la fe será justificado y vivirá. No se puede comprar con $1,000 millones. No. Y tú tienes ese mensaje, tú lo tienes. Y tú y yo somos responsables delante de Dios si no lo esparcimos. Somos responsables delante de Dios si no lo compartimos. Y más responsables y culpables aún, si no compartiéndolo, lo que hacemos es desfigurar el evangelio con nuestra conducta en nuestro hogar y nuestra vida. No, mis hermanos, es la muerte de Cristo,
La solución eficaz para salvar al más vil de los secuestradores, violadores o asesinos que quiera creer en Él, solo por la fe. Dios reclama una justicia. El hombre debe ser justo, santo, perfectamente, para poder estar con Dios e ir al cielo y luego vivir en la tierra nueva con Cristo. No la tiene, no la puede adquirir. No hay nada bueno en Él. Podrida llaga desde la corona hasta el dedo del pie. El pecado lo convirtió en una sola lepra putrefacta y maldita. Y Él necesita una justicia para ir al cielo. Amigo que estás aquí, ¿tú quieres ir al cielo o al infierno? Pues si quieres ir al cielo, acepta a Dios y toma su palabra con toda la seriedad del caso. Es inerrante. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él te salvará si crees en Jesucristo, pero te condenará eternamente bajo su ira eterna si tú rechazas a Jesucristo. Y nosotros tenemos ese mensaje, amigos. Nosotros lo tenemos para ti en esta mañana. Ven a Cristo, amigo. Entrégate a Jesucristo y escapa del infierno. Pasarás la eternidad en el infierno si no lo aceptas, pero será la eternidad más gloriosa y dichosa si lo aceptas. ¿Has tomado la palabra de Dios en serio, tú, hermano o hermana que estás aquí? ¿Has tomado la palabra de Dios en serio? ¿Tiemblas ante ella de verdad? ¿Sabes que primero pasará cualquier cosa, pero que no se puede cambiar la palabra de Dios? Que no hay nada que añadirle ni que quitarle. Mis hermanos predicadores, maestros, ¿cuál es el propósito por el cual predicamos la palabra de Dios? ¿Que el maestro predicador sobresalga? ¿Que lo aplaudan? No, mis hermanos, no, hermanos. Somos una hormiga para subir al monte Everest, hermano. Comparados con la palabra de Dios, no somos nada. Por eso, mis hermanos, me gustó lo que dijo un hermano. Él lo resumió así: el propósito de la palabra de Dios no es la información teológica que transmitimos, sino la transformación del corazón y la vida de quien la escucha. Amén, hermanos. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos. Es un mensaje que transforma corazones, que transforma vidas. Es un mensaje que saca del infierno para llevar al cielo. Es un mensaje que libra de los tormentos eternos para llevarlos a la dicha eterna. Tú predica el evangelio, que Dios se encargará del resto. Y algo está haciendo el Señor preparando el mensaje. Bueno, dije, lo tengo que decir porque algo está haciendo el Señor con este llamado de atención sobre el evangelio. ¿Por qué? Porque lo primero que sentimos fue en el organigrama nombrar unos líderes de evangelismo. Segundo, nombrar al hermano Esteban para que diera unas clases de evangelismo. Tercero, nos llega el doctor Noé Acosta y nos da una disertación el domingo pasado única y exclusivamente ¿sobre qué? Sobre el evangelio. Nadie se lo pidió y ahora nos llega este texto. Dios nos está llamando a que prediquemos el evangelio. Oremos todos los buenos cristianos, todos. Oremos todos para que dentro de unos pocos domingos todos nos tiremos a la calle. Los más avanzaditos, porque siempre están, ellos van a abordar la persona y le van a hablar el evangelio. Los otros todavía temerosos estarán cerca de ese hermano, 4 o 5 o 10, orando ahí. Otro estará entregando los tratados y así saldremos e impactaremos este parque de Bello, mis hermanos. Oren para que todos salgamos dentro de poco, mis hermanos, y seamos sensibles a la palabra de Dios. Hermanos, ¿nosotros podemos alcanzar ese estándar? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no eran supercristianos. Si deseamos ser una iglesia modelo, entonces debemos tomar en serio la palabra de Dios, imitando a Jesús y los santos que lo imitaron a Él hasta alcanzar a ser una iglesia ejemplar. ¿Quieres ser tú parte de una iglesia ejemplar? Pues empieza por ti mismo. Recuerda que la iglesia no es un hermoso local. Recuerda que la iglesia somos tú y yo. Y que donde tú vayas, tú debes tener presente que estás representando la iglesia de Cristo con tu conducta. Donde quiera que estés, tú representas la iglesia de Cristo. Y esos hermanos o esas personas alabarán a Dios por esta iglesia o se burlarán por tu conducta de esta iglesia.
Oremos y trabajemos para que Dios nos ayude a sentir pasión por el Evangelio de Cristo y compasión por los perdidos, para que nosotros, hermanos, seamos de verdad, ¿por qué no?, la iglesia ejemplar que Dios quiere que seamos en Bello en el siglo XXI. Por favor, les pido, inclinen su rostro y vamos a terminar en una breve oración. Padre, gracias infinitas de nuevo por el Evangelio. ¿Cuánto necesita la iglesia de Cristo el Evangelio? ¿Qué razón tenían aquellos hombres del pasado cuando decían: están equivocados quienes piensan que el Evangelio es solo para los de la calle, que es solamente para los que están por fuera de la iglesia? ¿Cuánta razón tenían cuando decían: la más necesitada de escuchar continuamente el Evangelio de Cristo es la iglesia de Cristo? Oh Padre bendito, yo hoy te pido, Señor, que por tu gracia y misericordia obres con poder en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos hagas imitadores de aquellos que imitaron a Jesús. Lo imitaron tanto que dieron la vida por él. Esteban, Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles. Pero al estudiar la historia de la iglesia podemos darnos cuenta de cuántos mártires fueron a la hoguera, abrazados a sus Biblias, pregonando que lo que habían predicado ahora no lo podían negar y morían con gozo, Señor, siendo quemados. Cuánto ejemplo nos has dado por medio de estos santos hombres. Haznos imitadores, haznos una iglesia imitadora de aquellos que imitan a Jesús, porque nos has dado ejemplo que si nosotros los imitamos a ellos, un día nosotros podremos ser dignos de imitar por otros también. Bendícenos y ayúdanos, oh Padre, a vivir lo que nos toque vivir, a morir si es necesario por la gloria de Cristo. Señor, quita de nosotros toda vergüenza, todo temor. Señor, convierte esta iglesia en una iglesia evangelizadora, en una iglesia propagadora del Evangelio, en una iglesia que ha entendido que ella posee el mensaje que tiene el poder de salvar a la familia, a los amigos, vecinos y a todo aquel pecador que crea en Jesús. Oh Señor, libéranos de toda clase, Señor, de temor, de errores y de impedimentos humanos, para que nos hagas libres para predicar tu evangelio en Bello. Oh Señor, crea un avivamiento evangelístico en esta iglesia, Señor. Haz un avivamiento en cada corazón, en cada mente. Haz que arda el corazón de todos los presentes, cada que esté enfrente a una persona y tengan la oportunidad de predicarle, Señor. Oh amado Padre, llénanos de poder y gracia de tu Espíritu, llénanos del poder de Cristo y concédenos, Señor, capacitarnos imitando a quienes imitaron a Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.